Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado a comentar para ustedes algunas de las ideas que nos presenta Ayn Rand en su muy interesante libro La virtud del egoísmo. Estamos ya en el capítulo 14, cuyo título es De la naturaleza del gobierno, en el cual Rand nos presenta cuál es su visión del gobierno, centrando la atención en cuáles son las tareas propias del gobierno. ¿Cuáles son las tareas que justifican la existencia de una organización cuyos tres poderes son prohibir, obligar y castigar? En la sesión anterior vimos cómo Rand nos dice que existe un solo principio básico al que un individuo debe dar su consentimiento si desea vivir en una sociedad libre, civilizada. El principio de renunciar al uso de la fuerza física y delegar en el gobierno el derecho a su propia defensa física, afirmación que desde mi punto de vista está totalmente equivocada, porque lo que está diciendo Rand es que en una sociedad de personas libres, estas personas deberían de renunciar al derecho a la autodefensa, porque para defendernos de los delincuentes está el gobierno. Ahora, uno podría renunciar a su derecho a la autodefensa si el gobierno fuera 100% eficaz, lo cual quiere decir capaz de evitar la comisión de cualquier delito, razón por la cual en esa sociedad con un gobierno 100% eficaz nunca se cometerían delitos. Pero la verdad es que ese tipo de gobierno 100% eficaz, sobre todo en evitar la comisión de delitos, no existe, y todo gobierno en este sentido es un gobierno fallido, porque en todas las sociedades, por más honestos y eficaces que sean sus gobernantes, se van a cometer delitos. Bueno, una vez aclarado esto, un punto con el cual no estoy de acuerdo con Rand, el que tengamos que renunciar a nuestro derecho a la autodefensa, porque para defendernos de los delincuentes está el gobierno, continúa. Dice Rand, las funciones propias de un gobierno se dividen en tres grandes categorías, todas ellas relacionadas con el uso de la fuerza física y la protección de los derechos del individuo. La primera función es la que ella llama la función de policía, para defender a los hombres de los criminales. Es decir, para defender a los ciudadanos de las agresiones de sus conciudadanos. La segunda tiene que ver con las Fuerzas Armadas, para proteger a los ciudadanos de invasores foráneos, es decir, para proteger a los ciudadanos de las agresiones de ciudadanos de otros países. Y la tercera, los tribunales de justicia, para solucionar las disputas entre ellos de acuerdo con leyes objetivas, es decir, con leyes justas. ¿Cuáles son, según Rand, las tres principales tareas del gobierno? Defendernos de las agresiones de nuestros conciudadanos, defendernos de las agresiones de ciudadanos de otros países y resolver las disputas que tengamos entre nosotros a través de tribunales cuya tarea es hacer valer las leyes, como Rand las llama, objetivas, que son las leyes justas, las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas. Dice Rand, el propósito de la ley y del gobierno es la protección de los derechos del individuo. Y con esto estoy totalmente de acuerdo. El propósito de la ley y del gobierno es la protección de los derechos del individuo, pero siempre y cuando reconozcamos que esa protección de los derechos de cada quien, ¿sí?, es responsabilidad antes que de nadie más de cada uno de nosotros. ¿Sí? Sí, yo soy el titular, vamos a decirlo así, de la responsabilidad para defenderme de los delincuentes. ¿Sí? No podemos caer en la trampa de decir que en una sociedad verdaderamente libre los ciudadanos tienen que renunciar a su derecho a la autodefensa
porque esa defensa la va a realizar de manera eficaz, totalmente eficaz el gobierno, lo cual, sobre todo por lo de totalmente eficaz, simple y sencillamente no es cierto, no es cierto. Ahora, dice Rand, y aquí entramos a lo interesante, en la actualidad, este principio, el propósito de la ley y del gobierno, es la protección de los derechos del individuo. En la actualidad, este principio se olvida, se ignora o se evade. Al grado de que hemos dado un giro de 180 grados y hoy son los gobiernos y las leyes, ¿sí?, las que agreden a los ciudadanos, las que violan los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Ahora, algunas personas, ante este olvido, ignorancia o evasión de este principio, dice Rand, algunas personas plantean el interrogante de si los gobiernos no son intrínsecamente perversos y si la anarquía no sería el sistema social ideal. Bueno, a ver, todo este tema de la anarquía es un tema interesantísimo, que no podemos tocar en estos momentos y al cual muy probablemente ya le dedicaré otro ciclo del Círculo Bastiat, ¿sí? Pero dice Rand, algunas personas plantean el interrogante de si los gobiernos no son intrínsecamente perversos. A ver, los gobernantes, para hablar de gobernantes, de personas concretas y no tanto del gobierno, los gobernantes serán capaces de limitar su conducta a las que tienen que ver con hacer respetar los derechos que verdaderamente sean derechos de las personas? ¿O hay una tendencia natural, casi insalvable, ¿sí?, para que los gobernantes abusen de sus poderes, que son el poder para obligar, para prohibir y para castigar? Y creo que la pregunta es muy pertinente, ¿sí? A ver, yo creo que hoy en día no encontramos un solo gobierno en el mundo que se limite a la realización de lo que los liberales consideramos que son sus legítimas tareas: la impartición de justicia. No hay un solo gobierno que se limite a ello, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Pues ¿no será que efectivamente en los gobernantes hay una tendencia natural a abusar de su poder, a realizar tareas que no son propias del gobierno, que de ninguna manera le competen? ¿Sí? Y esto ha llevado a muchos autores, originalmente liberales, a dar el salto a la anarquía, a lo que podríamos llamar el anarcocapitalismo, un tema al cual ya dedicaré algún otro ciclo del Círculo Bastiat, ¿sí? El propósito de la ley y del gobierno es la protección de los derechos del individuo. En la actualidad, este principio se olvida, se ignora o se evade. Y esto ha llevado a algunas personas a plantearse el interrogante de si los gobiernos no son intrínsecamente perversos y si la anarquía no sería el sistema social ideal, entendiendo por anarquía no anarquía en el sentido peyorativo, desorden, sino anarquía en el sentido literal del término, ausencia de un poder gubernamental, ausencia de un poder gubernamental, ¿sí? Gubernamental. Ahora, quiero explicar esto una vez más. A ver, la tarea esencial del gobierno es la impartición de la justicia. La justicia no es otra cosa, y ya lo he dicho varias veces, pero creo que vale la pena repetirlo, que esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Y la justicia tiene, vamos a decirlo así,
dos momentos. El primero, que es el de la práctica de la justicia, que consiste en respetar los derechos de los demás y que nos corresponde a todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos de entrada la obligación ética, antes que legal, de respetar los derechos de los demás, de actuar con justicia y, por lo tanto, muy importante, de ser justos. Pero nunca faltará quien no esté dispuesto a actuar con justicia, quien no esté dispuesto a ser justo, quien vaya por la vida violando los derechos de los demás, matando, secuestrando, robando. Bueno, ¿qué hacer ante estos delincuentes? ¿Sí? Pues se necesita de una institución a la cual se le ha llamado gobierno, que sea capaz de impartir justicia, que vendría a ser el segundo momento de la justicia. El primer momento, la práctica de la justicia que nos corresponde a los ciudadanos. Y en segundo lugar, la impartición de justicia que le corresponde al gobierno, que consiste fundamentalmente en castigar al delincuente, entendiendo por tal aquel que viola derechos, aquel que actúa injustamente, y obligarlo a resarcir. Entonces, práctica de la justicia que nos corresponde a los ciudadanos, impartición de justicia que le corresponde al gobierno. Y esa es la tarea irrenunciable de un gobierno. Es la que verdaderamente le da legitimidad. La que verdaderamente le da legitimidad. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? Pues que hoy en día los gobiernos hacen muchísimas otras tareas que no tienen absolutamente nada que ver con la impartición de justicias, tareas que van, por ejemplo, desde hacerle al petrolero de la nación hasta jugarle al educador de las personas. Y nada de eso tiene que ver con las legítimas tareas del gobierno, ¿sí? Pero el hecho es que, dice Rand, el propósito de la ley y del gobierno es la protección de los derechos del individuo. En la actualidad, este principio se olvida, se ignora o se evade. Y se olvida, ignora y evade cada vez más. Cada vez más. ¿Sí? La comprensión de la función adecuada de un gobierno es un logro muy reciente en la historia de la humanidad, dice Rand. Tiene solo 200 años y se inicia con los padres fundadores de la Revolución Norteamericana, quienes no solo identificaron la naturaleza y las necesidades de una sociedad libre, sino que idearon los medios para llevarla a la práctica. Pero desafortunadamente, sí, todo esto se ha venido, vamos a decirlo así, porque creo que es la palabra correcta, degenerando. El gobierno ha venido creciendo de una manera amenazante y el gobierno realiza cada vez más tareas que no tienen absolutamente nada que ver con sus tareas propias, amenazando la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal. ¿Cómo se le debe poner un alto a todo esto? Por medio de las constituciones, tema que ya analizaré en la próxima sesión.